Vamos ahí donde está, nos quedamos ahí y vamos a tomar el contexto de este texto, ¿verdad? Vamos a irnos hasta el verso 16. Ahí como tengan su Biblia. Vamos a ir viendo algunos pasajes para llegar hasta el momento en el que Pablo se pone a decir estas palabras, que es lo más importante. Siempre tomamos el contexto para llegar al punto y sacar más provecho. Dice, verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era una ciudad muy conocida, llena de filósofos, que ahorita los vamos a ver. Pero aquí el apóstol Pablo dice que se enardecía. ¿Qué es enardecer? Conocemos muchas palabras, ¿no? Yo voy a tocar dos, que es como sentir dolor, como que le dolía en el alma ver a la gente entregada a la idolatría. ¿O qué sentimos nosotros cuando vemos a, no sé, a nuestros parientes o a alguien muy cercano que le hemos tal vez compartido o saben que somos creyentes y los vemos entregados a la idolatría? Dios les hace un milagro, les suple de cualquier cosa y ellos dicen, no, es que fulanito fue o algo así. Dice que el apóstol Pablo tenía dolor por lo que estaba viendo. ¿A nosotros nos da dolor la circunstancia de las personas? Yo me acuerdo una ocasión que un hermano predicaba, les da dolor ver a los demás, ver que otros se mueren y no se van al cielo, y decía, o somos cristianos de los que decimos sálvese quien pueda. A veces así estamos. Dice que esta palabra le dio dolor, sintió dolor por esa cuestión. Seguimos leyendo, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué es idolatría? En su principio más básico es algo que ocupe el lugar de Dios. ¿Qué ocupa el lugar de Dios? No, ya como creyentes ya no tenemos que el altar de fulanito, que el altar de fulanito, sino que ya ahora tenemos, no sé, otras personas, otros personajes. Hay algunos que tienen como ídolos, por así decirlo, algunos cantantes. Dicen una cosa contra el cantante y luego sale el coraje cristiano, ¿no? ¿Por qué le dicen? ¿Por qué atacan a fulanito? ¿Que no todos somos cristianos? Y empieza todo esto, ¿no? Muchas veces tenemos ídolos guardados en nuestros corazones. Entonces, el principio básico es que todo lo que ocupe el lugar de Dios. Va desde la esposa, el marido, los hijos, los padres. Cristo dijo en una ocasión, aquel que quiera seguirme y no aborrece a su padre o a su madre, a su esposa, a sus hijos, dice que los tenía como ídolos también, que los tenía en un lugar más alto. Siempre el lugar más alto es Dios, ¿verdad? Al principio. Dios, Cristo, nuestra familia, nuestros hijos y luego el trabajo. Así está. Seguimos leyendo. Dice, entregado a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos. Allí había judíos. Que les hablaba del evangelio y también para los judíos era como algo nuevo. Pero también se cerraban a esa cuestión, pues de creer el evangelio. Y en la plaza cada día con los que concurrían, aquí vemos que estaban los días de reposo, estaba con los judíos. Y los otros días estaba en las plazas predicando el evangelio. Cuando dice que se enardecía, le daban ganas de predicar el evangelio. A veces nos ponemos a pensar, ¿por qué un misionero siempre va y lleva palabras y luego va y le dice a la gente, tú eres un pecador, por así decirlo? Lo confronta. Tal vez un pastor diga, no, es que no se debe de hacer así. El pastor siempre tiene su mirada a predicar, a edificar a la congregación, pero los misioneros siempre van un paso más adelante, confrontándose. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Confrontaba a la gente. ¿Qué se ganaba por confrontar a la gente? El coraje, ¿verdad? A veces lo apedreaban,
todo eso. ¿Por qué? Porque a la gente no le gustaba escuchar. Como congregación, pues sí, estamos aquí en la congregación y el pastor dice algo que tal vez nos llega al corazón y decimos, ay no, mejor esa palabra no, mejor esa la quitamos. Pero aquellos hombres estaban así en su naturaleza natural, en su naturaleza caída, con ese deseo de hacer el mal, ¿no? Seguimos leyendo. Dice que había gente piadosa. Y luego dice que en las plazas y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos. Estas eran dos religiones que estaban bien fuertes en aquellos tiempos. Sus doctrinas básicas era evitar el dolor. Si todo lo que llegaba a su vida era dolor, decía, pues no, decía, no es de parte de los dioses que nosotros conocemos. También sus vidas era llegar, entregarse por completo al placer, hasta sentir satisfacción, sentir que ellos ya estaban satisfechos. Así era la naturaleza carnal y así era también nuestra naturaleza, ¿no? Cuando estábamos antes de conocer a Cristo. Tenían muchos pensamientos, el otro grupo tenía el pensamiento de que tenemos que ser legalmente, no robar, no matar, pero todo eso no los llevaba a una salvación. Seguía sus vidas huecas y todavía ponían un altar al Dios no conocido. Pero sus vidas no cambiaban, no había cambios. ¿Por qué no había cambios? Pues ahorita vamos a llegar a esos puntos. Entonces seguimos ahí, seguimos en el verso 18. Dice, y otros parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es estas nuevas enseñanzas que nos hablas? Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Y luego ahí hace un paréntesis. Bueno, ahí en esta parte dice que querían escuchar a Pablo porque les hablaba nuevas palabras. Les hablaba algo que no era para sus oídos bien oído. Dice, palabreros, también se oye esa palabra. ¿Qué quiere decir palabrero? Esa palabra quiere decir una persona que va recolectando muchas palabras en todos los países donde ha estado. Y pensaban que era un hombre que venía de todos los países y que llegaba a ese momento y que ahí podía explicarles unas palabras tal vez que no podían entender. Pero también palabrero quería decir esa palabra como que una persona que no tenía identidad de palabras. Que era como, por ejemplo, una persona, me acuerdo ahorita, que dice que había había unos pastores comiendo en un restaurante y que llegó un grupo y le dijeron, ¿cuál le tocamos? Y le dijeron los pastores, no, pues no vas a saber la que nosotros queremos. Dice, ¿cómo de que no? Usted díganos cuál quiere y le tocamos la que usted diga. Y le dice, pues a ver, avíntense, eran 100 ovejas. Y dice que los mariachis se agarraron, eran 100 ovejas. Y que hasta hacían cara de así, bien entregados. Eso quería decir un palabrero, que no tenía una identidad propia, que nada más agarraba palabras de allá y que agarraba palabras de acá, nada más para apantallar, algo así, ¿no? Yo me acordaba una vez, un pastor nos platicaba, nos dijo que había un joven que siempre le decía, pastor, déjeme predicar. Y le decía el pastor, espérate, ya que el Señor me ponga. Y le decía, ándale, déjame predicar. Y le dice que con un mes de anticipación le dijo, ándale pues, predica. Te va a tocar para dentro de un mes. Tienes todo un mes para prepararte para que prediques. Y entonces que el muchacho se preparaba, agarró los diccionarios, agarró la Biblia, buscaba. Y que llegó el día, bueno, faltaban algunos días y le dice, ¿cómo vas?
¿Cómo vas con tu enseñanza? Y él le dijo, pues, ahí voy, pastor, ahí voy, una enseñanza muy buena. Entonces llegó el momento que le tocó, dice que le dijo el pastor, aquí tenemos un invitado que nos va a compartir la palabra en esta tarde, noche, día. Entonces llegó el hermano, agarró sus hojas, empezó a leer. Dice que muy buen mensaje, pero en 5 minutos acabó de leer y volteó y vio al pastor. Y el pastor le dijo, no, pues síguele. Lo empujaba, ¿no? Para que le siguiera. Y entonces dice que volvió a darle otra repasada a las hojas. Y dice que el pastor, pues ya mejor en ese caso fue y lo auxilió. Fue al rescate. Bien, seguimos. Le dijo, ¿sabe por qué sería? Se puso nervioso. Entonces dice, aquí habla en el verso 21, hace un paréntesis el escritor, que es Lucas, para decirnos cómo era la gente de ese tiempo, en qué se enfocaban. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Aprender algo nuevo. Hay mucha gente que no está conforme solamente con una palabra, sino que quieren ir más, van más allá. Al grado de que tal vez algunos andan de congregación en congregación, hasta que encuentran que les hablen bonito. Verso 22. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esa palabra religiosos ahí daba a entender que eran supersticiosos. ¿Qué es una persona supersticiosa? Que de todo anda pensando que, ay, que fue fulanito, ay, que fue fulanito. Entonces, ellos eran supersticiosos y por esa razón tenían tantos dioses. Pensando que su Dios, fulano de tal, podía hacerles algo, que su Dios, si no hacían algo. Fíjese, un dato curioso es que ellos tenían tantos dioses, pero no creían en ninguno de ellos. Por ejemplo, los epicureos, ellos decían que el alma que nosotros tenemos adentro, cuando moríamos, el alma desaparecía, se desvanecía, era materia. Y ellos decían que los dioses no tenían ninguna relación con los seres humanos, sino que todos decían, no, pues el Dios allá de aquel lado y nosotros acá. Pero a la vez eran supersticiosos, religiosos, en seguir al pie de la letra, todo lo que sus dioses les mandaban. Sonaba incongruente. Bien, seguimos ahí en esa parte. Entramos al verso que estamos estudiando. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está escrito esta inscripción, al Dios no conocido. Me acuerdo en una ocasión, leyendo o viendo por video en alguna ocasión, dice que andaba un muchacho graduado del instituto y llegó a la congregación y el pastor estaba bien contento porque ya había llegado el muchacho que había estudiado en el instituto. Y le dijo el pastor, súbete, te doy permiso de que nos des unas palabras. Entonces el muchacho dice que se subió y como era muy elocuente para hablar, hablaba muy bonito, tenía el volumen alto y luego lo bajaba y luego sabía cómo llegar y todo eso, ¿no? Que a veces enseñan. Y entonces dice que el muchacho agarró y empezó a leer el Salmo 23 y empezó a recitarlo con mucha elocuencia. Y ya cuando terminó de recitar el Salmo 23, dice que toda la congregación se levantó y le empezaron a aplaudir, pues era muy, muy bueno hablando. Y el pastor pues muy contento. Y entonces un viejito que estaba ahí, dijo, yo también quiero hablar. Y dijeron todos, bueno, pues déjenlo, que hable. Entonces viene el Señor y ya le dice, ¿de qué quiere hablar? Dice, quiero leer el Salmo 23. Y entonces todos dicen, pues sí, lo acaba de leer, ¿para qué otra vez? Bueno, déjenlo. Entonces el Señor se arrima y empieza a recitar el Salmo 23. Pero con
con esa pasión de vivirlo, como que él lo había vivido toda su vida. Entonces termina el Salmo 23, y ya que acaba de recitar el Salmo 23, porque era de memoria, dice que deja el micrófono, levanta su mirada, deja el micrófono, y la congregación toda en silencio, algunos llorando, algunos dolidos, y luego se preguntan por qué si con el otro estaban aplaudiendo, ahora con este señor. Entonces el joven, el muchacho, el elocuente, corre y agarra el micrófono y dice: yo conozco el Salmo 23, pero este señor conoce al Señor del Salmo 23. ¿Cuántas veces conocemos nosotros a Dios? Nos queda buen rato de camino para aprender a conocer a Dios. Así es de que no nos desesperemos. Todo lleva su paso. Seguimos ahí. Al Dios no conocido. Quiero que me acompañen ahí al libro de Isaías, capítulo 45. Verso 1, le vamos a dar lectura al verso 1 hasta el verso 5. Al Dios no conocido. Dice así. ¿Ya lo tienen? No. Ah, bueno, ya está aquí. Dice así. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, y quebraré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Aquí paramos un ratito. ¿Quién era este hombre Ciro? Bueno, para empezar, esta profecía se estaba dando alrededor de los 700 años antes de Cristo. Cuando Ciro aparece en escena fue en el año 600, entre el año 600 y 530. ¿Cómo Dios se anticipa, verdad? Estamos hablando de 150 a 100 años antes de que llegara una profecía de Dios. ¿Qué le dice? Yo iré delante de ti. Este rey era persa, me parece. No era del pueblo de Israel, pero me llamó la atención. Le llama a mi ungido. A mi ungido. Continuamos ahí. Verso 4. Por amor de mi siervo Jacob. Recordemos en aquel tiempo, el pueblo de Israel, cuando apareció este hombre, estaba en Babilonia. Ahí estaba el pueblo de Israel, estaban cautivos ahí en ese momento. Dice, por amor a mi escogido, el pueblo de Israel, dice, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre. Ahí aparece una frase, aunque no me conociste. Continúa el otro verso para terminar esa parte. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me conociste. Me llevaba mucho ahí a pensar en esa cuestión. ¿Cuántos hombres hacen muchas cosas? ¿Qué hacen? Que van para allá, que van para acá, y en el nombre de Dios conocen a Dios. Tal vez predican mucho de Dios. Ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versos 21, 22 y 23, dice que en aquel tiempo, dice Cristo, llegarán allá ante la presencia de Dios y le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos, profetizamos, profetizar es predicar, hicimos grandes milagros. Y dice que Cristo les dirá en aquel tiempo, apartados de mí,
hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Suena un poco como que podamos reflexionar nosotros. Las obras que estamos haciendo, todo lo que hacemos, ¿va apuntado hacia Dios? ¿O estamos como Ciro? Bueno, el rey Ciro, cuando llegó y puso su imperio duró 200 años, hasta que llegó Alejandro Magno y los derrotó. Este hombre en todo su tiempo permitió que todo ser humano, decía, adore a su propio Dios. Les dio esa libertad. Y en esa libertad también le dio libertad al pueblo de Israel, que fuera otra vez a Jerusalén. Y él tomó todo el oro que había llevado Nabucodonosor, lo llevó a Jerusalén. Y él mismo costeó el pago para que se hiciera el templo de Dios. Hizo muchas obras, ¿verdad? Y también le dio mucha libertad a toda la gente, para que toda la gente buscara a Dios, a su Dios. Así como estaban aquellos de Atenas, Grecia, lleno de dioses, con una libertad de adorar a su propio Dios y dejando a un lado al Dios no conocido. Seguimos ahí en esa parte, nos regresamos al libro de Hechos. Llegamos a Hechos 17. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Cómo llegamos nosotros a conocer a Cristo? Más bien, ¿cómo llegamos nosotros a conocer a Dios? Porque muchos dicen conocer a Dios. Salimos a la calle y le preguntamos a toda la gente, ¿tú conoces a Dios? Y toda la gente, claro, va a decir que sí, conoce a Dios. Todos conocen a Dios. Pero ¿cómo llegamos a conocer a Dios? A través de Cristo, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, que vive en el seno de Dios, Él le ha dado a conocer. Así llegamos a conocer a Cristo. El otro día que estábamos aquí en los testimonios, me llamó la atención el testimonio de la hermana Violeta, que estaba diciendo que cuando llegamos a Cristo, llegamos y traemos una mochila cargada de pecado, cargada de tantas cosas. Y llegamos a Cristo, nos arrepentimos y esa mochila es quitada. Y yo estaba así meditando allá en aquel libro conocido que es El Progreso del Peregrino, que cuando llegó Cristiano ahí a la cruz y se arrepintió, sus pecados todos fueron quitados. Así llegamos a conocer a Dios, porque si no, vamos a seguir como toda la gente, teniendo sus doctrinas, sus filosofías, sus pensamientos, dando la libertad, a cualquiera le van a decir Dios, y ellos y luego termina mucho la gente diciendo una frase muy común, Jehová es mi pastor, nada más. No se dejan guiar por pastores, por los pastores que Dios ha puesto, sino que ellos mismos son ley para ellos mismos. Entonces llegamos a conocer a Dios a través de Cristo. Cristo también dijo allá en Juan 14:6, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, ¿sino qué? Sino solamente por mí. Para muchos que nos ven, solamente a través de Cristo podemos llegar al Padre. Y todavía ahí puede surgir algún incrédulo, como por ejemplo salió Felipe, que le dijo, Señor, muéstranos al Padre ya nada más, y nos basta. Cristo voltea y le dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes? Entonces Felipe agarra sus dedos y dice, bueno, yo llegué en enero de este año, de hace 2 años, 2 años y medio, 3 años, Señor. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me conocen? ¿No saben que yo soy en el Padre? Entonces,
¿cómo conocemos a Dios? Es como un momento de reflexionar. ¿Cómo es mi vida? ¿La llevo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O hago mi voluntad? Sabemos que cuando llegamos a Cristo, Cristo dirige nuestras vidas. Los invito, vamos a meditar y vamos a orar. ¿Ok? Bendito Dios, tú sabes, Señor, cuál es el propósito de nuestras vidas aquí en la tierra, Señor. Tú sabes, Señor, si estamos caminando, bendito Dios, de acuerdo a tu voluntad, si te estamos conociendo realmente como tú eres, Dios lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, y que te revelaste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, que pagó un sacrificio tan alto, bendito Dios, y que podamos decir en estos momentos, no por mis obras puedo llegar ante Dios, no por aquello que yo pueda hacer, sino que solamente a través del sacrificio de Cristo y podemos llegar ante el Padre y podemos conocerlo. Bendecimos, Señor, tu nombre y te pido también que tú traigas esta revelación para mis hermanos, bendito Dios, que podamos conocerte, Señor, en tu plenitud, que no nos detengamos, Señor, que no pensemos que estamos en un lugar y que ya ahí llegamos y hasta ahí podemos llegar, Señor. Tu sabiduría va muchísimo más allá de lo que pudiéramos entender o comprender, Señor. Exhórtanos, Señor, anímanos, Padre, para que así como estaba el apóstol Pablo, bendito Dios, con ese dolor por las almas, bendito Dios, así lo tengamos nosotros. Y danos de tu gracia, danos de tu Espíritu Santo también, Padre, cuando estemos compartiendo, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues estamos despedidos. Dios les bendiga.